En definitiva, el significado último de la vida no es expresable en palabras, como nos lo han hecho notar muchísimos místicos de todas las épocas y lugares del mundo. Cuando uno alcanza la suprema identidad de lo indescriptiblemente pleno, se encuentra en un vacío absoluto y no hay modo de transmitir esta sensación por ningún tipo de código a otro ser humano. Supuestamente, hay algunas sustancias que nos pueden brindar esa experiencia de lo inefable, por unos instantes, pero el resto del tiempo volvemos a estar continuamente sumergidos en el océano de nuestra mente, lleno de recuerdos, ideas y sensaciones desagradables. Y es en este mundo, el común, en el que estamos en este momento, si me están entendiendo, que buscamos continuamente una idea o un mensaje que nos brinde una pizca de esa plenitud alcanzada por muy pocos. Y bueno, si hay una persona que comprendió la necesidad de un sentido último, fue Kurt Vonnegut. Este espléndido escritor estadounidense de ciencia ficción participó en la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero en Dresde, Alemania, durante los días en que esta ciudad fue bombardeada, con la pérdida de unas 120.000 personas aproximadamente. Sí, más que en Hiroshima y Nagasaki juntas. Este terrible hecho lo marcó profundamente, ocasionándole un trastorno de estrés postraumático que lo retrotraía muchas veces al momento del suceso, y es por ello que en algunas de sus novelas nos muestra una concepción del tiempo que contempla el presente, el pasado y el futuro como si tuviesen lugar conjuntamente. Lo cual me parece totalmente lógico. Es decir, si continuamente vivo dando saltos en el tiempo, en un momento estoy en la sala de mi casa y tras un parpadeo me veo escondido en un almacén mientras la ciudad es bombardeada, es obvio que no percibiré el tiempo como los demás. La filosofía llega siempre después. Primero somos arrojados al mundo, impactamos de mala manera contra él y si sobrevivimos, lastimosamente, intentamos darle una explicación a lo que nos ocurrió. Así surgen religiones, sectas, corrientes filosóficas y de vez en cuando concepciones del tiempo muy extrañas. En su más grande obra, Matadero 5, que era el nombre del lugar donde se refugió durante el bombardeo, nos da una lección magistral sobre esta forma tan peculiar de ver el mundo. Pero este texto será motivo de otro video. No se preocupen, toda la obra de este escritor es excelente, y ahora les comentaré una novela llamada Las Sirenas de Titán, donde aparece este fragmento. Hubo una época en que en Tralfmador había criaturas que no eran como máquinas, no eran independientes, no eran eficientes, no eran dignas de confianza, no eran duraderas. Y esas pobres criaturas estaban obsesionadas por la idea de que todo lo que existía debía tener una finalidad, y que algunas finalidades eran más elevadas que otras. Esas criaturas se pasaban la mayor parte del tiempo tratando de descubrir cuál era su finalidad, y cada vez que encontraban lo que parecía ser una finalidad, parecía tan baja que las criaturas se llenaban de asco y de vergüenza. Y antes de servir una finalidad tan baja, las criaturas hacían una máquina que las sirviera. Así las criaturas quedaban libres de ponerse al servicio de finalidades más elevadas. Pero cada vez que encontraban una finalidad elevada, resultaba que no era lo bastante. Entonces se hacían máquinas para ponerlas al servicio de finalidades aún más elevadas. Y las máquinas lo hacían todo con tanta pericia que finalmente se les confió la tarea de descubrir cuál debía ser la finalidad más elevada de las criaturas. Las máquinas informaron con toda honestidad que no lo sabían realmente. A continuación las criaturas empezaron a asesinarse entre sí porque detestaban por encima de todo las cosas sin finalidad. Y descubrieron que ni siquiera servían para asesinar, de modo que confiaron ese trabajo a las máquinas también. Y las máquinas terminaron el trabajo en menos tiempo del que se tarda en decir Tralfmador.
Cada relato dice mucho de su autor, y por ello se debe apreciar lo mal que debió pasar la Kurt Vonnegut por no encontrar un sentido suficientemente elevado para la vida humana, que es lo que normalmente pasa cuando uno busca honestamente y sin pecar de ingenuidad. En esta novela se termina descubriendo que toda la historia de la humanidad estuvo dirigida por una civilización alienígena millones de años más avanzada tecnológicamente, para transmitir un mensaje de una parte del universo a otra. El mensaje era: saludos. Uno de los protagonistas del relato, Winston Rumford, estuvo viajando en el espacio y cayó en una singularidad, lo que terminó fragmentándolo en el espacio-tiempo, y ocasionó que percibiera lo que sucedería en el futuro como si fuese el presente. Durante todo el texto supo que lo estaban manipulando, pero de todos modos se esforzó para utilizar su peculiar habilidad en una misión que unificó a la raza humana con un nuevo tipo de religión atea, una que consideraba cualquier atisbo de suerte como una carga indeseada. Les explicó a todos que la vida humana era totalmente azarosa y que solo nos tenemos a nosotros mismos para contrarrestar el caos del universo. Entonces las personas tendían a apoyarse más y a no vanagloriarse de la serie de acontecimientos fortuitos que les habían dado ventaja sobre los demás. En principio, esto hacía que las personas desdichadas no se sintieran tan mal, pues al eliminar la desigualdad no existía una disonancia cognitiva que los hiciera sentir todavía peor. Sacrificar la felicidad para que no existan personas que se sientan excesivamente tristes es algo que hubiera desagradado por completo a Nietzsche, pero que señala otro intento más de los numerosos que han surgido para reducir el sufrimiento humano. No creo que Kurt haya estado totalmente de acuerdo con su propia idea. Cuando uno suele escribir en sátira, no se sabe muy bien qué se dice en broma y qué no. Aunque pensándolo bien, creo que nadie lo sabe en realidad. Hacia el final de la obra, una protagonista se entera de que toda la historia de la vida humana solo ha servido para mandar un simple saludo, y decide escribir un texto filosófico que ocupaba una habitación entera para responder a tal absurdo. Pero su acompañante, que vivía con ella en otro planeta, nos deja en una sola frase lo que tal vez es la concepción de Kurt. El sentido de la vida es amar a quien tenemos cerca, mientras podamos. Aunque siempre descubrimos esto demasiado tarde. Esto es lo que somos, buscadores de sentido. No hay una configuración de palabras que nos pueda otorgar una sensación trascendental de plenitud. Es como intentar explicarle a un ciego de nacimiento lo que es el color verde, pero después de la muerte de Dios es lo único que tenemos, palabras, y a quienes se las transmitimos. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos en lo que decimos y a quienes se lo decimos. De ello depende nuestra vida.